años. Como les decía, una de las localidades más estudiadas geológicamente y sobre todo desde el punto de vista de la bioestratigrafía es precisamente esta rutita de Burgess Shale. Tiene como característica principal de tener excelentes fósiles, y esos fósiles entonces están perfectamente bien conservados. ¿De acuerdo? Hay desde organismos que son precisamente del grupo de las esponjas, que vemos aquí, como sería el número 1 que vemos aquí, este sería Daxia, y 2 y 3 serían 2, sería este sería el 3 que vemos aquí, en esta parte. Se tienen también otros tipos de organismos que están muy bien estudiados últimamente, pero que originaron desde un principio grandes problemas como Alofigenia, que es el número 5 que vemos aquí. Y en un principio no se sabía cuáles eran las patas, o si no tenía patas este organismo, sino que a través del tiempo, entonces, a partir de una gran cantidad de organismos que se fueron encontrando fosilizados, pues se encontró que en realidad las patas correspondían a estas patas que vemos aquí. Era un organismo sebaji, es decir, se desplazaba sobre el piso oceánico, esa parte. Y estas espinas que vemos aquí servían de protección, precisamente. Este corresponde entonces a la Alofigenia, ¿sí? Se tienen también organismos que fueron completamente nadadores, como precisamente lo que corresponde al Anomalocaris, que vemos aquí en el número 6. Este organismo no fue encontrado completo inicialmente, sino que fueron únicamente encontrados fragmentos del mismo. Este organismo corresponde, aquí está, ya que vemos aquí. Eso corresponde a la reconstrucción que se hizo después de varios años de que se habían encontrado estas partes que vemos aquí. Y se fijan como parecen camarones, entonces precisamente le llamaron Anomalocaris, precisamente. O sea, es un camarón anómalo, ¿sí? En realidad dista mucho de ser un camarón, sino que realmente lo que se denominaron, lo que dieron el nombre de camarón, corresponde a lo que son precisamente los tentáculos que tenía para poder atrapar los amonites de los cuales se alimentaba. Y se sabe muy bien que se alimentaba de amonites, al menos eran algunos de los que servían de alimento, porque se han encontrado también en esas mismas localidades amonitos a los que les falta un pedazo, que corresponde precisamente a lo que es la parte de la boca, que se encuentra en la parte inferior de lo que están los tentáculos que vemos aquí. De esta manera que, junto con los trilobites, pues, se encontraban esos animales de los cuales se alimentaban, y esto fue muy importante. Una de las cosas importantes de este organismo es que alcanzaba precisamente casi 1 metro de longitud. Quiero ver la Anomalocaris que vemos aquí. ¿Sí? Esto es 1 metro, ¿de acuerdo? Organismos sumamente grandes, depredadores, y existieron otros del mismo tipo, ¿sí? Que también eran nadadores, que eran mucho más pequeños, como vamos a ir viendo aquí, conforme vamos viendo esta parte. Este sería el que vimos hace un momento, el 11, que vemos aquí, corresponde precisamente a Saltacaris. Aunque existieron algunos otros organismos nadadores, principalmente lo que corresponde a lo que son los vertebrados más antiguos, en este caso lo que son los primeros peces. Esto corresponde al número 15 que vemos aquí, es el pez picaya, organismos característicos porque eran peces que tenían ya una médula espinal, etcétera, pero no tenían mandíbulas, eran precisamente organismos sin mandíbulas. Con el paso del tiempo se encontró entonces una impresión precisamente de uno de ellos. Vamos a ver. Eso lo vemos aquí. Creo que no. Yo pensé que lo íbamos a ver. Antes lo vamos a ver después, entonces. Sí. Entonces, estos organismos se han encontrado
como les decía, más de 100 géneros y casi 1000 especies de estos organismos fósiles en esta localidad. ¿Sí? Han encontrado también estos que, como el número 13 que vemos aquí, que corresponde precisamente a Autoria, ¿sí? Es un organismo que era también posiblemente del mismo tipo que el 11 que vemos aquí, que es el Sartacaris que estábamos buscando en ese momento. ¿Sí? Organismos que podían nadar. Aquí ven ustedes precisamente que en la parte terminal de cada uno de los arcos de la parte del tórax, vemos aquí, se tiene precisamente las patas, y en esas patas se tienen unas membranas con las cuales nadaban esos animales. Esto corresponde al mismo grupo de ellos, ¿sí? La diferencia es que aquí este tenía 5 ojos múltiples. Esa es una característica muy especial de este organismo, y tenía unas tenazas precisamente con las cuales se atrapaba los organismos, de los cuales se alimentaban. ¿Sí? De este mismo tipo de organismos se encuentra el número 9, que vemos aquí, que corresponde precisamente a lo que es Adaraya, que vemos en esa parte. ¿Sí? Organismos entonces nadadores, del tipo que vamos a ver posteriormente de los placodermos, es decir, que estaban protegidos por una serie de placas en la parte frontal del cuerpo del organismo. Hay organismos entonces, algunos que eran sésiles, como las esponjas que vemos aquí. También el género más importante desde el punto de vista de la estratigrafía, ¿cuál es? De estos organismos de tipo las esponjas. No, es un conjunto de organismos. Los arqueoseátidos, muy bien. Exactamente, estos organismos entonces fueron parientes de las esponjas, como esa que vemos aquí en el número 1. Aquí está. Y una de las características principales es que estos son característicos, estos organismos, de lo que es el cambio, de ahí la gran importancia que tienen desde el punto de vista estratigráfico. Hay entonces una gran variedad de estos organismos en este tipo de yacimientos. Bueno, más bien en este yacimiento en particular, algunos de ellos organismos que eran de tipo de gusano, como el número 14 que vemos aquí, que es Canadia, se llama precisamente este organismo. Este organismo era entonces Vagi también, del tipo de los gusanos. Hay entonces una enorme variedad de ellos, ¿sí? Desde nadadores, como ven, sésiles y vágiles, ¿de acuerdo? De tamaños también muy diferentes, desde 1 metro, como sería el caso precisamente de Anomalocaris, sí, algunos más pequeños también eran nadadores, como los que estamos viendo aquí, pero la mayor parte eran organismos pequeños, unos cuantos centímetros. Sí. Otro grupo muy importante del Cámbrico es la aparición de los moluscos. El filón molusca está representado precisamente por los más antiguos cefalópodos que se conocen precisamente, y dentro de esos cefalópodos lo que son los nautiloideos. Los nautiloideos son, recuerden ustedes, cefalópodos con concha recta. Esta es una característica muy importante, una concha cónica, ¿sí? Que va a ir creciendo pues, con el tiempo de tal manera que ya en el silúrico ya algunos de ellos alcanzan metros de longitud. ¿Sí? La concha de tipo cónico, entonces va a comenzar en el orgodícico a enrollarse y va a dar origen al grupo de los amonoideos. Recuerden, no se trata de los amonites, forman parte de los amonoideos. Los amonoideos se caracterizan porque son moluscos precisamente que tienen como característica principal el tener el principio o lograr el enrollamiento precisamente de esa concha recta inicialmente en el campo. ¿De acuerdo? Estos moluscos entonces están representados en el Cámbrico precisamente por lo que son precisamente organismos que vamos a ver aquí representados, como les dijimos hace un momento, pero de los más útiles desde el punto de vista de la paleontología tenemos los organismos que se utilizan fácilmente. Por ejemplo, aquí vemos que los pulpos forman parte de los moluscos cefalópodos, pero el problema que se tiene desde el punto de vista de la paleontología es que no tienen
partes duras más que los dientes únicamente. Entonces, generalmente de los pulpos no se conocen muchos fósiles. Se conocen de los gasterópodos, que corresponden a organismos que recuerdan ustedes que tienen precisamente como característica principal tener una concha enrollada, o los pelecípodos, ¿sí? ¿Sí? Que corresponden precisamente a bivalvos, que presentan precisamente como característica principal dos conchas idénticas. Se encuentran otros organismos que, como los quitones, que son ya organismos mucho más recientes, que vemos aquí, y dentro de los paleozoicos se encuentran también algunos que se llaman como placófora, donde corresponde, se considera organismos con una sola placa o concha, ¿sí? Y de tal manera que eran parientes de los gasterópodos, más o menos en el sentido de que de la concha se protegería en la parte inferior al organismo blando, ¿de acuerdo? Estos son entonces organismos del grupo de los moluscos, ¿sí? Y algunos de ellos, como este que vemos aquí, precisamente está muy bien caracterizado porque existen en nuestros días organismos como este que vemos aquí o este que vemos aquí, que están precisamente viviendo en diferentes medios oceánicos. Bueno, los lamellibranquios, como lo cité hace rato, se caracterizan porque tienen dos partes, son bivalvos, que no hay que confundir precisamente con los gasterópodos y con los braquiópodos, que también son bivalvos. La diferencia entre los bivalvos, lamellibranquios y los braquiópodos está dada en lo que es el plano de simetría. En el caso de los lamellibranquios, el plano de simetría, como lo ven ustedes aquí, se encuentra situado entre las dos valvas, por eso se llaman bivalvos, recuerden. ¿Sí? Y las dos valvas son iguales. En cambio, precisamente en el caso de los braquiópodos, las dos valvas son diferentes. De tal manera que el plano de simetría de estos organismos pasa a través precisamente de lo que es el foramen magnum de una de las placas que vemos aquí y la mitad de la que sería la siguiente. De esa manera entonces pueden diferenciar fácilmente estos fósiles en el campo, lógicamente si se encuentran sobre todo las dos valvas unidas. Y aquí vemos los cefalópodos precisamente, de los cuales los nautilus son los más importantes desde el punto de vista de la era paleozoica, y que citamos que tienen precisamente una concha de tipo cónico, alargada, que pueden llegar a tener metros de longitud, ¿de acuerdo? Fueron enormes, y que a partir del ordovícico entonces comienzan a enrollarse. Estos organismos se caracterizan precisamente porque los más antiguos de todos, que fueron los nauteloideos, si los ven, ¿sí? Fueron sumamente abundantes en el Cámbrico, Ordovícico y Silúrico, y se caracterizan porque la concha es concha completamente recta, ¿sí? Pero una de las características principales es que las zonas precisamente donde vivían los organismos estaban generalmente separados por un septo, entonces aquí, que no tenía ondulaciones, es decir, era una línea, un plano recto, por así decirlo. Y estos organismos van a dar origen, como vemos aquí en el Devónico, a lo que corresponde al inicio de lo que son los amonítidos. Aquí están los amonítidos, desde aquí, porque comienzan a enrollarse. Y para poderlos diferenciar de los más antiguos, la línea, el plano más bien de separación de las diferentes cámaras, tiene entonces una línea que es curva, ¿sí? Pero con condiciones muy amplias en cuanto a esa zona de esos lóbulos que vemos aquí. Viene después, ese sería el caso de los goniatítidos. Aparecen después en el Carbonífero lo que serían los ceratítidos. Estos ya tienen una figura, como ven ustedes aquí, que comienza a ser ya muy elaborada, como la ven en esta parte de aquí. Y ya en la parte correspondiente al Jurásico aparecen, y el Triásico tardío, los amonites propiamente. Los amonites tienen también una concha enrollada y
La separación entre las cámaras está dada por un plano que corresponde a una estructura que vemos ustedes aquí sumamente elaborada, como sería precisamente la unión que tenemos entre los huesos del cráneo. ¿Sí? Cuando nacemos, si recuerdan, ¿sí? En el caso de los bebés, no tienen todavía desarrollado este sistema de unión de lo que son los diferentes huesos del cráneo. Por eso es que tienen un huevo en la parte superior del cráneo. ¿Cómo se llama? La mollera, precisamente. Y no tienen precisamente, tienen una mollera porque es un hueco, porque los huesos no están todavía unidos. Para poderse unir, entonces van creciendo las cámaras y se van entonces uniendo por medio de este sistema de un cráneo sumamente elaborado que vemos aquí, en esta parte. Y esto es lo que le da una gran resistencia al cráneo. Si cuando nace el bebé no tiene precisamente estas características, es porque cuando nace el bebé tiene que luchar para salir del vientre de la madre, ¿sí? Y va a encontrar entonces obstáculos para salir, es decir, que la salida no es sumamente grande. Entonces tiene que luchar y entonces tiene que deformar su cráneo para poder salir. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. Y después, ya cuando ya nació, entonces comienza a desarrollar lo que son el hueso lo que son los huesos correspondientes al occipital y al hueso también frontal, y lo que son los parietales, el parietal izquierdo y el parietal derecho. Todos estos huesos están unidos precisamente por ese tipo de estructura que le da al cráneo una resistencia increíble, ¿sí? Sumamente grande. Y ese es el fin precisamente de estas estructuras. Bueno, pues esto no lo inventaron los bebés, sino que lo inventaron desde hace muchísimo tiempo, precisamente los amonites y procerapídeos, para poder darles resistencia al lugar donde vivían, en sus cámaras en la concha. ¿De acuerdo? Los cefalópodos entonces son amonoideos, tienen diferentes características de enrollamiento. ¿Sí? Los amonoideos son organismos que están enrollados, desde los que son precisamente que están enrollados de manera evoluta, como que sería, aquí ven ustedes cómo se van enrollando, y también corresponden a lo que es el enrollamiento involuto, en donde la cámara externa es la que va a ir precisamente enrollándose sobre las anteriores. Y esto es sumamente importante, porque esto le da mucho más resistencia a la concha. Además, conforme van evolucionando, también se van adaptando mejor a lo que es el ambiente marino. En el ambiente marino tienen que desplazarse para cazar y para no ser cazados, precisamente. Como consecuencia, entonces, tienen que adaptarse, y eso se ve, nota perfectamente en los amonideos, tanto desde el paleozoico como en la parte del mesozoico. En los amonites es muy claro precisamente esta evolución, porque van formando una quilla. Esta punta que ven ustedes aquí, creo que se llama una quilla en un barco. ¿Para qué es la quilla en un barco? ¿Y qué es la quilla? ¿Sí? Para romper la resistencia al desplazamiento del agua. Entonces, por eso la quilla es la parte frontal del barco, que es como una navaja. ¿Sí? De esa manera, entonces, mientras más afilada sea la navaja, entonces avanzan más rápidamente con el menor esfuerzo. Y esto también lo inventaron antes que los barcos, lógicamente. Esos organismos, principalmente lo que son los amonites. Entonces, conforme van evolucionando los amonites en el Mesozoico, van creando toda una serie de estructuras que les permiten navegar con mayor rapidez en el ambiente marino. Esta sería entonces una reconstrucción de esa paleobiología en la parte correspondiente al Paleozoico temprano, desde lo que serían los mantoidodeos, precisamente que vemos aquí. ¿Sí? Recuerden que el organismo vivo vivía en la última cámara y eran del tipo precisamente de lo que son los pulpos, y atrapaban organismos como los trilobites también, que se alimentaban de ellos. ¿Sí? Hay otros organismos como los trilobites mismos que son de gran importancia desde el punto de vista de todo el Paleozoico, puesto que el Paleozoico se caracteriza por tener
precisamente diferentes géneros y especies de trilobites. ¿Sí? Desde algunos que son pequeños, de algunos cuantos milímetros, hasta organismos que tienen también metros de diámetro, algunos de ellos. ¿Sí? También en la parte correspondiente al parque vegetativo se desarrollan plataformas en donde se encuentran toda una gran variedad de plantas, principalmente del tipo de las algas. Estas algas son las que van a dar origen, como vamos a ver, en lo que es la parte del silúrico, a las primeras plantas terrestres. Pero ya sus antecesores, estas plantas de plataformas, ya existieron y se encuentran entonces en lo que son los ciclos de generación precisamente del querógeno, que es la materia orgánica con la cual se genera el petróleo y el gas por evolución térmica. Entonces, el otro grupo importante que vimos precisamente es el de las esponjas. En esas esponjas, precisamente las más antiguas son precisamente lo que son los arqueociátidos, que citamos anteriormente, y que son fósiles índices del Cámbrico. Bueno, pero junto con estos arqueociátidos se desarrollan también en el Cámbrico lo que son precisamente las dermoesponjas. Vemos aquí. Son parientes los dos grupos, ¿por qué? Porque ambos presentan precisamente una forma de una copa, de una vesícula, de un vaso, por así decirlo, con una doble pared. Esa doble pared está precisamente marcando condiciones de las membranas que constituyen la cavidad que rodean la cavidad interna. Esa cavidad interna entonces permite perfectamente hacer que el agua pase de la parte externa a la parte interna, y los cilios que se encuentran en algún lado de esas perforaciones, ¿sí?, atrapan la materia orgánica, y de esa materia orgánica se alimenta el organismo. ¿Sí? Conforme va pasando el tiempo, estos organismos muy simples en el plano teórico se van haciendo organismos cada vez más y más complejos. La complejidad está dada precisamente por la eficiencia de la alimentación. ¿Sí? En lugar de tener un poro sin cilios en la parte interna, comienzan a tener cilios en la parte interna, de tal manera que desde que el agua pasa por el interior, ¿se fijan? ¿Sí? El camino que se lleva a cabo en donde hay cilios es mucho más largo. Como consecuencia, toda la materia orgánica que pasa es mayor, y como consecuencia hay mejor alimentación. Estas características son importantes porque las esponjas están constituidas de un material que es la quitina. La quitina es una sustancia blanda, sumamente resistente, y es una característica, precisamente esta sustancia, la quitina, es característica de organismos animales, ¿sí? A diferencia de la clorofila, por ejemplo, que es una sustancia que es característica de organismos vegetales. Bueno, pues conforme vamos evolucionando, entonces se va haciendo cada vez más compleja, ¿sí?, la manera de atrapar esa materia orgánica, haciendo que los poros entonces estén interconectados sobre un canal que va a hacer precisamente, que va a llevar a cabo la captura más importante. De tal manera que ya en lo que son las esponjas actuales, recientes, ¿sí?, pues el material ya forma parte de ya casi no hay una cavidad interna, como la que vemos aquí, sino que la cavidad se va a hacer cada vez menor, y las condiciones para atrapar la materia orgánica van a ser cada vez más difíciles, pero más eficientes. ¿Está claro? Eso es importante, muy importante, para que estas condiciones se conviertan en un organismo tridimensional. Entonces, generalmente las esponjas más recientes están constituidas precisamente por esa quitina, pero la materia blanda, ¿sí?, está organizada por medio de esto que ven ustedes aquí, que son precisamente lo que corresponden a lo que se llaman ejes de ópalo. El ópalo es utilizado precisamente para crear esas agujas que permiten darle resistencia al material blando. Los más antiguas entonces eran monoaxonas, es decir, esas espinas tenían un solo eje. ¿Sí? Después aparecen entonces
triaxonas, tetraxonas, triaxonas, hexaxonas y hay hasta 8 ejes. Esto es, como estas estructuras están unidas unas a otras, entonces les dan una resistencia muy grande a lo que es el material que va a dar origen a lo que es la estructura general. Y la materia blanda, entonces, está marcando las condiciones de las zonas de comunicación entre los diferentes poros y los diferentes canales para atrapar la materia orgánica. Lógicamente, mientras más complejo se hace el organismo, son cada vez más recientes. Entonces, dependiendo de estas condiciones de monoaxonas hasta oxaxonas y hexaxonas, pues entonces están marcando condiciones de evolución. Y muy a menudo lo que se encuentra en rocas sedimentarias, en el Mesozoico sobre todo, ¿sí?, son precisamente rocas en donde ya no se encuentra la materia quitinosa, sino que se encuentra únicamente lo que es la estructura. Y en algunos casos, estas espinas aisladas completamente, de tal manera que cuando se encuentran, más o menos por medio de la asociación con organismos más recientes, se tiene pues la edad correspondiente para determinar estas descripciones taxonómicas. Y aparecen en el Cámbrico los primeros vertebrados. Esos primeros vertebrados corresponden entonces con los peces, precisamente. Estos organismos, entonces, los peces, como los cité anteriormente, eran organismos ya con un esqueleto, lógicamente, organismos sumamente evolucionados, excelentes nadadores, pero una característica de los primeros es que eran natos, quiere decir natos, precisamente sin lo que son mandíbulas. Simplemente una abertura que era la boca, pero no tenían mandíbulas, de tal manera que no podían utilizar precisamente el movimiento de las mandíbulas para poder atrapar organismos otros triturarlos. Pero una cosa muy importante es que dentro de esa boca, ¿sí?, tenían ya dientes, y precisamente esos dientes son los que se encontraron mucho antes de encontrar los primeros peces completos. ¿Sí? Lo que se encontraron entonces inicialmente eran lo que son los conodontos. Los conodontos son precisamente los dientes antiguos de esos organismos, que tenían, dependiendo de las especies, diferente forma y estructura. Como consecuencia, entonces se utilizaron estos conodontos como piezas muy importantes desde el punto de vista de determinación de edades y también en cuanto a condiciones de tipo paleoambiental en el medio marino. ¿Por qué? Porque precisamente se ha encontrado que en las secuencias sedimentarias marinas del Paleozoico, los conodontos van desde condiciones de color oscuro, negro completamente, a los más profundos en las secuencias, y los más recientes corresponden a organismos de color amarillento. Es decir, que hay una serie de tonos de color que van permitiendo determinar la temperatura máxima a la cual se llevó a cabo el proceso precisamente de madurez térmica de esas rocas. Por eso es que se utiliza mucho para rocas del Paleozoico, todavía lo que son precisamente estos dientes, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que estos organismos entonces no únicamente determinaban esas condiciones de mayor o menor profundidad, sino también de mayor o menor temperatura. Y esto está relacionado con lo que es la ventana del petróleo, en condiciones de paleotemperaturas. Estos son entonces organismos precisamente que tienen una estructura perfectamente bien definida y corresponden entonces a lo que son los peces, que van a tener un gran desarrollo en lo que corresponde al Paleozoico, ¿sí? Y después van a dar origen entonces a lo que son los primeros anfibios, es decir, organismos entonces que van a tener que salir del agua para poder dar origen a los primeros animales terrestres.
Estos van a aparecer mucho tiempo después de que aparecieron las primeras plantas terrestres, ¿de acuerdo? Que van a servir de alimento a estos organismos, que son los anfibios. Y se llaman anfibios ¿por qué? Porque presentan precisamente características tanto morfológicas como funcionales para poder vivir, respirar dentro del agua por medio de branquias y también fuera del agua por medio de pulmones. Esos organismos entonces fueron los primeros animales que se especializan en condiciones precisamente terrestres, ¿de acuerdo? Y a partir de ellos aparecen los reptiles, y luego a partir de los reptiles aparecen las aves, aparecen los mamíferos, lo que vamos a ver posteriormente, ¿de acuerdo? Eso es entonces el caso de los vertebrados, organismos con huesos, por así decirlo. El más antiguo es este que vemos aquí, es el género Picaria, que ya vimos anteriormente para lo que es la notita adulta, ¿de acuerdo? Y en los últimos años, en los últimos 20 años, se empezaron a encontrar precisamente estos fósiles, y vieron ustedes algunos con una muy buena conservación, y en algunos se encontraron ya las evidencias claras de que se trata precisamente de organismos que tenían en la boca lo que se conocían ya como los dientes del tipo de conodontos, ¿sí? Aquí los ven, miren. Aquí está la boca de uno de ellos, precisamente, y aquí están los zapatos de domesticación de esos organismos. Entonces ahora se sabe que aparecen en el Cámbrico los conodontos y que desaparecen en el Triásico. Y sucede lo mismo pues con el organismo que les dio origen a ellos. También estos organismos desaparecen en el Triásico, es decir, en el inicio de la era mesozoica. Unas cosas importantes en la parte correspondiente al Cámbrico es que en lo que es el límite entre el Cámbrico y el Ordovícico se lleva a cabo una extinción, una de las primeras extinciones de lo que es el león fanerozoico. Desaparecen más o menos, ¿sí? Algunos organismos que estaban relacionados con continentes que van a comenzar a unirse. Acuérdense que precisamente hasta esta parte del Cámbrico, los procesos de separación de los continentes de Gondwana, de Gondwana y sobre todo es Báltica, la parte de nuestros continentes, aquí están, aquí están. Esa sería la parte de Norteamérica, ¿sí? La parte de Siberia y la parte de Báltica, ¿sí? En esa parte. Recuerden, en el Cámbrico estos tres continentes se estaban separando de lo que fue la parte correspondiente a Rodinia. ¿De acuerdo? Una vez que termina este proceso de separación, entonces estos comienzan a unirse. ¿De acuerdo? Y la primera unión se va a llevar a cabo entre lo que es Báltica y la parte correspondiente a la parte oriental de lo que es actualmente la parte de la Eurasia, de América del Norte, en esta parte. Aquí ven ustedes la parte del clima correspondiente a estos continentes, incluyendo la parte de Gondwana que vemos aquí. Y lo que es importante es que vean ustedes que presentan una posición muy bien definida en lo que se refiere a su relación con la parte ecuatorial. Estos dos, que sería la parte de Siberia y la parte de Norteamérica, serían en zonas más calientes que la parte correspondiente a la parte de Báltica, que vemos aquí. Y en el caso de Gondwana, estos continentes que vemos aquí estarían en condiciones del hemisferio sur, también en condiciones frías, muy frías, condiciones más calientes en la parte ecuatorial, en esta zona. Eso sería por el Cámbrico principalmente. Ya en la parte del Cámbrico medio y tardío, entonces ya
extienden un poco latitudinalmente estos organismos. Y entonces se vuelven organismos en donde en sus márgenes, en sus inclinales marginales, ¿sí?, se van a encontrar condiciones cada vez con mayor cantidad de calizas en las partes marginales, puesto que se van a encontrar ya en lo que sería la zona intertropical, en la parte del sur, en esta zona. Este proceso, pero ya después, utilizando también lo que va a ser la parte correspondiente a la parte del continente de Gondwana, van a migrar todos hacia la parte del noreste. Y esto lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí? Las localidades cámbricas en México. ¿Sí? Es importante que vean ustedes el libro del ingeniero López Ramos para que vean de manera general en dónde se encuentran las localidades correspondientes a el Cámbrico en nuestro país. Si se fijan, son 3 estados, principalmente 4, correspondientes a la parte de Oaxaca, en esta parte, ¿sí?, en donde se encuentran estos organismos que corresponden a este Cámbrico, en el estado de Sonora, principalmente, y noten ustedes precisamente la litología, ¿sí? Si se fijan, todas las litologías del Cámbrico en México corresponden a calizas, excepto en esta parte de la formación naranjal, que es un conglomerado, o estas areniscas que ven ustedes aquí, pero en todas hay precisamente calcáreo. ¿Qué nos está indicando esto? Que México se encontraba en condiciones intertropicales para ese tiempo. ¿De acuerdo? Esto que las calizas nos están marcando claramente condiciones en donde se encuentran este tipo de organismos. Los más conocidos organismos del Cámbrico en México corresponden a la formación Tiñú, que se encuentra en Oaxaca, aquí en esa parte, en el sur de Oaxaca. Y los principales organismos que se encuentran ahí corresponden principalmente a trilobites, en condiciones en donde las rocas son más o menos calcáreas, ¿de acuerdo? Por eso que aquí la litología se considera como calizas y lupitas, en esa parte. En Tamaulipas, las condiciones fueron continentales, en esa parte del conglomerado. Y en la parte correspondiente a Sonora, o sea, en la parte del noroeste actualmente de nuestro país, tenemos entonces condiciones que son calizas, ¿sí?, calizas, y también calizas aún en la parte correspondiente a esas zonas. Esto es importante que lo vayan aprendiendo y al menos situando de acuerdo con los planos del ingeniero López Ramos, que no son planos paleográficos. Eso es la aclaración. El ingeniero López Ramos hizo sus planos antes de la tectónica de placas. Entonces lo que hizo fue simplemente, tomando la geografía actual, colocar en esos lugares lo que son las edades, ¿de acuerdo?, sin ninguna restitución desde el punto de vista de lo que es la paleogeografía, ¿de acuerdo? Si pasamos al Ordovícico, entonces entramos al siguiente periodo del Paleozoico, ¿de acuerdo? Tiene 45 millones de años, ¿sí? Hay cambios de nivel del mar, vamos a hablar de eso precisamente, y principalmente se van a llevar a cabo condiciones de cambios a condiciones cada vez más cálidas en los continentes, de tal manera que se van a tener principalmente a un incremento de personas calizas a nivel mundial. Desde el punto de vista de la paleogeografía, aquí ya tomando en cuenta la tectónica de placas, para el Ordovícico, vean ustedes que se trata del Ordovícico tardío, o sea, ya es el límite casi con el Silúrico. Vean ustedes que ya las condiciones son exactamente inversas a lo que dijimos para el Cámbrico, tomando en cuenta esos 3 continentes. En el Cámbrico, recuerdan, Norteamérica, o sea, la Eurasia, Báltica y la parte de Siberia se estaban separando. ¿Está claro? Bueno, pues ahora precisamente ya en el Ordovícico tardío se tienen condiciones completamente inversas. Los organismos, los continentes antiguos, ahora se van a ir uniendo. La primera unión que se va a poder comprobar
está relacionada precisamente con el acercamiento de los continentes de Báltica y de Norteamérica, en esa zona. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si se van acercando estos dos continentes, entonces tectónicamente aquí se debió llevar a cabo un proceso muy importante de acercamiento. Ese proceso de acercamiento está muy bien marcado por una doble subducción. ¿Qué quiere decir esto? Que debajo de lo que es precisamente el continente de Norteamérica y en esta parte de lo que es el continente de Báltica, se lleva a cabo un proceso de subducción. Este piso oceánico que estaba aquí, ¿sí?, correspondiente al océano Iapetus, se va a hacer cada vez más y más estrecho. Va a ir desapareciendo una parte bajo Norteamérica, la otra parte bajo Báltica. Por eso se llama precisamente una doble subducción. El océano Iapetus entonces ya en el Silúrico va a desaparecer. Esto es de gran importancia, no únicamente desde el punto de vista tectónico, sino que es de gran importancia sobre todo desde el punto de vista orgánico. ¿Por qué? Porque los organismos que vivían en el océano Iapetus, que vemos aquí, se dieron cuenta poco a poco que estaba desapareciendo el lugar donde vivían. Las condiciones marinas se estrechaban y esto originó que estos organismos dieran origen a condiciones de protección. ¿Y cómo comenzaron a protegerse? Pues las algas que vivían aquí en esta parte. Esas algas entonces comienzan en la parte correspondiente a la parte del Proterozoico tardío, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí. En este tiempo entonces comienzan entonces a crear lo que son procesos de reproducción que van a permitirles salir del mar y reproducirse ya en lo que sería el medio continental. Crean entonces el medio de reproducción por medio precisamente de esporas. Las esporas ya existían antes en estas plantas, pero en el medio marino las condiciones de resequedad no existen. Pero conforme se fueron dando cuenta de las condiciones cada vez más secas por el acercamiento de los dos continentes y la desaparición del mar, entonces originaron unas esporas, ya no en las condiciones acuáticas, sino desarrollaron las esporas ya en las partes terminales de ellas, que estaban en condiciones de estar cerca de lo que sería el borde continental. Y el borde continental les permitió conservar esas esporas. ¿Por qué? Porque estaban constituidas ya de una sustancia que es la esporopulenina. Y la esporopulenina precisamente es una sustancia sumamente resistente, que es capaz de proteger la parte celulósica de su interior en condiciones de resequedad atmosférica, esas zonas. Como consecuencia, entonces, conforme se fueron acercando los dos continentes, dando origen a lo que vamos a llamar la orogenia tacónica, ¿sí? Esa orogenia tacónica entonces nos está marcando el cambio del ambiente marino, del mar de Iapetus, a condiciones cada vez más continentales, y da origen entonces también a lo que sería el cierre del océano Iapetus hacia la parte del sur. Posteriormente vamos a ver que este fragmento que vemos aquí, que se llama Avalonia, este fragmento que está aquí marcado, corresponde a esta parte que tenemos aquí. Es este fragmento. Este fragmento precisamente es parte de lo que fue la parte de Gondwana en esta parte. Y a partir de ahí fue avanzando hacia el norte. Aquí ven ustedes precisamente eso que vemos aquí en rojo, que nos está marcando precisamente condiciones de tipo tensional. Aquí. Como consecuencia, este fragmento fue avanzando y va a chocar a la parte correspondiente a la parte del oriente de Norteamérica. ¿Está claro? ¿Cómo se sabe que este fragmento continental, Avalonia, correspondía a la parte de Gondwana? Ya lo cité anteriormente.
precisamente Olsey, especialista en trilobites a un nivel mundial, sí, encontró que aquí en lo que es la sierra tacónica, perdón, no tacónica, en la sierra posterior a la tacónica, aquí en esta parte, en lo que es la parte de la sierra apalachana, en los Apalaches existe precisamente una zona que corresponde a un fragmento del continente urbano. ¿Con base en qué? Con base en los tipos de géneros y especies de trilobites. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de lo que es la utilización de lo que es primero, la tectónica de placas, y segundo, lo que es la bioestratigrafía, es decir, la interpretación de las características marinas y continentales de los fósiles y de las secuencias precisamente sedimentarias. ¿Tienen preguntas? Entonces, aquí ven, para poder llevarse a cabo este proceso, entonces tuvo que desaparecer el océano y Apetus, aquí en esta parte, desde aquí hasta acá. Esto no termina en la parte correspondiente al Ordovícico, hacia la parte del occidente, sino que vamos a ver que desaparece un poco después. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Hay? Esas imágenes que vemos aquí en la parte superior corresponden también a los mismos 450 millones de años. Ven ustedes entonces aquí la cercanía entre Báltica y Norteamérica y la cercanía entre Avalonia, que venía de acá precisamente, ¿sí?, para juntarse aquí en la parte correspondiente a lo que es la orogenia apalachana. Cuando estos fragmentos se juntaron aquí, en esta zona. Esto pues nos estamos mostrando claramente esta evolución de los tres continentes que vimos anteriormente: Siberia, Báltica y la parte de Norteamérica. ¿Tienen preguntas? Esto que vemos que ven aquí corresponde a las montañas. Esto. Las zonas de formación de montañas por el choque primero, y lo que corresponde a la parte tacónica, y después, como vamos a ver, la parte de lo que llamamos la orogenia apalachana. ¿Preguntas? Aquí está un resumen precisamente de esto, tomando en cuenta lo que sería el Ordovícico medio. Ustedes aquí el océano de Apetus, que va a desaparecer. Ya en el Silúrico, ya la parte del norte va a desaparecer, esta parte de aquí, y esta zona. Siberia va a estar también acercándose en esta parte, ¿de acuerdo? Y la parte correspondiente a lo que es la parte del sur, en esa zona, está marcando esas condiciones de acercamiento de lo que fue el bloque correspondiente a la parte de Avalonia, se llama este fragmento que salió de aquí hacia acá. ¿Tienen preguntas? Sí. Bueno, solamente para resumir lo que es la paleogeografía del Ordovícico, tenemos en cuenta que pues la primera unión del continente tiene que ver con Báltica y Norteamérica. Sí. ¿Es correcto? Bueno, aquí había mencionado que para las plantas es importante ese suceso porque después de que... Pues para ti y para mí también. Pero creo que durante ese periodo es importante esta separación de los continentes, ya que eso permite que las plantas acuáticas tengan que adaptarse a estos medios para lanzar las esporas y para poder reproducirse. Muy bien. Y dijo que si no fuera importante para nosotros, no estaríamos aquí, si no hubiera sucedido eso, precisamente. Ok, no más que eso. Muy bien. ¿Comentarios? Avalonia sí estuvo también en la parte involucrada en la doble sucesión. La doble solución está presente en la parte del norte, en esta zona aquí. ¿Sí? Y hacia el sur es en donde se salieron. Sí, una parte, porque precisamente el lugar en donde se lleva a cabo el descubrimiento de la primera planta continental es precisamente la localidad de Rini.
Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Rini es una localidad de Inglaterra y el género de esa planta es Rhynia. Es que nos está indicando eso, que precisamente al menos para esa localidad de Inglaterra ya las condiciones estaban también de cielo no se asustó, porque si se asustó ya estaría la parte de llegada de lo que fue el bloque de Aragón. Entonces era parte de Gondwana. Sí, la parte urbana. Y dijimos que eso está demostrado precisamente por medio de los celulites. Entonces el árbol arcónico ya está unido a la organización cuando está en el lance cuando desde la organización. No, esta parte que vemos aquí es muy unida a esta parte de acá de Gondwana. Y de aquí se fue separando hacia el norte, como los tres continentes siméricos que vimos para la parte del carbonífero. Cuando hablamos de la Pangea en general. Vamos a ver eso de nuevo, pero les recuerdo porque es importante que veamos que la parte, por ejemplo, de lo que es China actualmente, es el conjunto de tres continentes que estaban en donde inicialmente. Estaban en la parte de África, en la parte del norte de África, si recuerdan. Ese sería entonces el resumen tectónico correspondiente a esa zona. Perdón. Eso sería para la parte de lo que fue el continente de Norteamérica. Esa parte. Aquí estaría entonces los orígenes que hemos visto. La Báltica se acerca precisamente a la parte de Norteamérica y viene entonces lo que vamos a ver precisamente como la parte de Caledónica y luego viene la parte tacónica que hacia el sur va a dar origen a la parte de los Apalaches cuando llega precisamente a unirse con la parte de Babilonia. ¿Tienen preguntas? Bien, entonces en la próxima clase vamos a ver una parte de la geografía correspondiente al ordovícico y el ciclónico. ¿Tienen preguntas? Yo, profe. Sí. Bueno, para el periodo cámbrico, en la parte de la paleogeografía, yo había leído que justamente estas localidades que usted decía, la de Shale y la otra, la de China, Sí. son paquetes de fósiles biómeros, pero no entendí a qué se refiere con fósiles biómeros. Porque hablaba sobre que en el Cámbrico sucedieron una serie de extinciones masivas y que justamente esas extinciones masivas fueron debido a la paleogeografía, pero ¿en qué sentido o cómo es que...? En la tarea tú hablas de eso precisamente. En la tarea que presentaste. Es que no puse eso porque no entendí debido a qué condiciones se presentaban esas extinciones masivas. No extinciones masivas, extinciones del Cámbrico. Y lo abordaba desde la perspectiva tectónica. ¿Tiene que ver algo con las temperaturas de los océanos? No, tiene que ver con lo que son los cambios de tipo geográfico y ecológico en general. ¿Sí? Yo creo que la explicación entonces en tu tarea, porque creo que citaste eso en tu tarea, ¿no? No lo puse. ¿No? ¿Quién lo citó? En la última tarea. De los que vinieron, por favor, muchos no vinieron. No. Bueno, entonces vamos a ver eso entonces en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a dejar esto aquí.